La ciencia ficción es un género cuyos contenidos se basan en resultados científicos o técnicos que podrían lograrse en el futuro. Este soporte científico hace que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico, donde las situaciones y los personajes son producto de la imaginación. La ciencia ficción nos permite a nosotros explorar nuevas instancias que en la realidad nos cuestan. Me interesaba mucho la libertad que tenía la ciencia ficción para plantear situaciones existentes y llevarlas a otro plano y verlas desde otro prisma y ofrecer otra solución. Me gusta el hecho del poder pensar qué va a pasar con la humanidad de aquí a X cantidad de años más adelante. Es bacán como imaginar mundos que podrían ser. Y otras veces no es tan bacán, otras veces es terrorífico, un poco trastornante. Pero me gustan cuando la ciencia ficción me pone en situaciones en donde yo puedo reflexionar acerca de la sociedad o la ciencia o la tecnología, digamos, o la psicología humana. El género de la ciencia ficción y la fantasía en Chile ha tenido importantes obras a lo largo de su historia. Comenzando por la clásica obra Viaje de la Tierra a Marte del artista Andrés Magré. Publicada originalmente en revista Fausto en el año 1924, la historieta narra las aventuras del profesor Plum y el capitán Flan, un científico y un explorador que se lanzan a un incierto viaje interplanetario. En el año 1965, el destacado historietista Temo Lobos crea la revista Rocket. Las historias de Rocket abordaron los avances científicos y tecnológicos, la aventura espacial, los viajes en el tiempo, la exploración de otros universos y el encuentro con seres desconocidos. Temo Lobos marcó un hito en la industria editorial porque él lanza el año 65 la revista Rocket. Lo interesante es que esta revista le empieza a ir bien y con esto de alguna manera después Zig-Zag empieza a replicar el modelo de decir, ojo, las historietas chilenas funcionan. A mi papá siempre le gustó leer ciencia ficción y cuando en Zig-Zag le pidieron un proyecto de revista, él inmediatamente ofreció Rocket, donde también armó un equipo de dibujantes bastante buenos, consagrados incluso, Máximo Carvajal, Mario Igor, Lincoln Fuentes, René Poblete, los hermanos Gabler. Allí los dibujantes hicieron crítica a la condición humana, a la hipocresía, al mercado, a la política, pero la parte más importante es de esa historieta en que son definitivamente amargas y, si se quiere, oscuras. Pasa que durante mucho tiempo la humanidad consideraba las máquinas al servicio del hombre.
Y la ciencia ficción en sí también habla mucho de eso, ¿cachai? De cómo el mundo, ¿cachai? Se empieza como a degenerar, ¿cachai? En función del tema de las máquinas. La máquina en sí, y cómo el ser humano se transforma en una máquina. Y cómo la máquina también busca una salida. O sea, el humano que quiere ser máquina y pierde toda su humanidad, y al revés también. La máquina que de alguna forma quiere humanizarse y reemplazar al hombre. El Requiem para un robot, no me acuerdo cómo se llama, de este robot que se muere toda la humanidad y el último que queda y se suicida escuchando un disco de Frank Sinatra recordando la humanidad. Yo creo que es uno de los grandes hitos de la historieta chilena, este robot que decide suicidarse desenchufándose, digamos. ¿Por qué? Porque ya sus amigos humanos no están. Mampato es un niño que, luego de salvar a un alienígena que cae en la Tierra y ayudarlo a proteger a su planeta natal, obtiene un cinturón espaciotemporal que le permite viajar por el tiempo y el espacio, transitando por distintas épocas en obras llenas de fantasía, acción y aventuras. Lo mejor de Mampato es que podía viajar en el tiempo. Mampato fue a la prehistoria, Mampato fue a Rapa Nui, Mampato fue al futuro. Es como que se te abren los abanicos y creo que eso es genial. Que es como la pareja dispareja, el cabro chico Mateo, como muy peinadito, muy ordenadito, con este cavernícola que es un salvaje. En la actualidad, son muchos los autores de historietas que crean sus obras desde los géneros de la ciencia ficción y la fantasía, dando rienda suelta a la imaginación y estimulando al público lector a soñar con sus creaciones. Leveus Run era una historia de fantasía ambientada en la Primera Guerra Mundial, con monstruos, con universos paralelos. Y es entretenido jugar con las épocas, con personajes que fueron ficticios y enmarcados dentro de un universo que tú estás creando en el fondo. Odiseo fue una historieta que yo empecé a hacer y era una especie de lectura de la Odisea en clave de ciencia ficción. Lo más importante de Metabolismo, que yo siempre digo que no es una historia, no es un cómic ni una saga de historia, es la saga de la creación de un universo. Y están los personajes, pero están en fusión. Si bien Juan Buscamares comienza como una clásica historia de ciencia ficción post-apocalíptica, luego deja quizás de ser ciencia ficción. Podríamos decir que es anticipación distópica. Lautaro Parra también era ciencia ficción, mostraban como un Santiago de Chile marginal, pero en el futuro, como que esta cuestión era fantasía, pero tú lograbas entender algo de realidad a través de esa fantasía. Como que son futuros distópicos donde nada funciona bien, donde el crimen es el que manda y como que el crimen funciona bien en su lógica. Policía del Karma es una historia bien bizarra y es un cuerpo de policía que captura criminales por los crímenes que se cometieron en vidas pasadas. Entonces hay un tema con las reencarnaciones, con las religiones, y la protagonista es una recluta de este cuerpo de policía. El origen es un libro de ciencia ficción, pero ambientado en la guerra de Arauco. En un momento tuve que dibujar una página en la cual hay un mapuche enfrentándose a una nave espacial. Esta historia se desarrolla en Santiago. De un Santiago que está destruido, que siento que como que se está destruyendo para volver a rearmarse de nuevo.
Pero siento que hay partes de ciencia ficción en el sentido de que mira hacia el futuro, se mira hacia el futuro, pero de una forma bastante apocalíptica. Veo un Santiago, una sociedad que está corrompida, que está rota y que en cierta forma está tratando de rearmarse de nuevo. Franco es un personaje que es un antropomorfo que vive como en un mundo post-apocalíptico, y acá se acompaña de varios personajes, entre ellos Chin, que es como su guardián, que la acompaña en las aventuras con Franco, y él es como el músculo y Franco es más el cerebro. Esa es la dualidad que tiene entre los personajes. Esto es la primera publicación en la que aparece una historieta mía. Mi historia, que cuenta de dos extraterrestres venidos del planeta Irenco, que pertenecen a una organización llamada Interplanetary Galaxy Society, y que vienen a investigar cómo es la vida inteligente en la Tierra. La idea es esa, integrar elementos que son pertenecientes de la ciencia ficción, tomar la contingencia, tomar a la farándula, a la política, y situarlos entonces en un contexto en donde la ciencia ficción puede dialogar con cada uno de estos tópicos. Y este proceso termina aquí, con el recopilatorio de Informe Meteoro. Para nosotros la sociedad podía ser vista desde fuera, desde los ojos de alguien que se enfrenta a ella por primera vez, que se da cuenta de que cada una de las cosas que pasan acá no son normales, que son cuestionables, que son criticables. Es ahí donde los elementos de la ciencia ficción, como los extraterrestres, prestan mucha utilidad para lo que nosotros queríamos hacer después, que era hablar de lo que está sucediendo en la actualidad. Max Turbo es un maestro contratista que viaja por el espacio, entonces él se involucra en estas aventuras como justiciero intergaláctico, pero no lo busca, le interesa el dinero interestelar nomás. Esto es ciencia ficción espacial retro, pero también hay algo humorístico acá, que son unas aventuras espaciales, pero es como una parodia de esas de Flash Gordon, ¿cachai? Es como esas aventuras bien freak con esa tecnología retrofuturista que llega a dar risa de repente. Esto es, porque pero esto es una versión de más chilena. Este es El Perdido. Y Perdido es una historia muy muy simple de algo así como un Sasquatch que está perdido en un mundo extraño. Y aquí en Chile la historieta en los últimos tiempos se ha prestado mucho, precisamente que tenga una cuestión distópica, de que la sociedad ha llegado a un punto donde ya no va a seguir avanzando y que hay que buscar alternativas. Y dentro de la historieta, ¿cachai?, se generan esas alternativas de lo que se podría generar como sociedad futuro. Visiones de Nazca es una historia bélica, o sea, está en un contexto de una guerra, pero que de alguna forma está ahí antibélica. En este cómic no hay un enemigo claro, sino que están estos personajes con estas máscaras que han perdido toda su humanidad, ¿cachai? Porque se hacen adictos a una especie como de humo y lo único que quieren es matar. Hay un ambiente, qué sé yo, de polvo, en suspensión, o sea que hay mucho movimiento, que hay una dinámica de destrucción total. A la vez también es muy oscuro. Son imágenes que te pueden evocar el tema del 73, ¿cachai? El golpe de Estado, como también te pueden recordar, ¿cachai?, otras situaciones de otro tipo. Casi todas tienen el carácter del escenario, o sea, meter esto como si fuese un personaje más, ¿cachai? No tiene un carácter propio, la ciudad tiene también su carácter. Pandemia es un relato que me gusta mucho, que trata de un individuo que comienza a cuestionarse lo que le están enseñando y lo que le están como adoctrinando dentro de la ciudad donde él vive, y comienza a averiguar que al final las cosas no son
tal como le cuentan. Y a partir de este cómic, yo comencé a hacer después el webcómic de Pandemia, que está animado y musicalizado. La ciencia ficción se atreve a hacer estas preguntas y dar respuestas de probables destinos, por inciertos que estos sean.